Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. El nombre en clave del Servicio Secreto de los Estados Unidos del presidente Barack Obama era Renegado. Estos nombres en clave se asignan por motivos de seguridad y comunicación, y también suelen seguir una misma inicial para toda la familia presidencial, facilitando la coordinación entre agentes durante sus operaciones. La planta de energía solar ubicada en el desierto de Mojave, en California, fue una de las más grandes del mundo en su momento. Cubre aproximadamente 1.56 millas cuadradas y representa un avance importante en el desarrollo de la energía solar a gran escala. El sistema de parques de Alberta, Canadá, tuvo que emitir una advertencia a los automovilistas porque había un alce agresivo que andaba lamiendo los costados de los autos por la sal. Ahora, si no vives o no has visitado el país de los alces y todo eso te suena tonto, es posible que no te des cuenta de que estos animales pueden superar los 1.8 metros de altura y pesar más de 680 kilogramos. Es un mamífero muy grande para tenerlo merodeando la puerta de tu auto cuando quieres entrar y conducir a casa. Hay una estatua de bronce de una araña de la artista Louise Bourgeois, llamada Mamá frente a la Galería Nacional de Canadá en Ottawa. Costó la enorme suma de $3.2 millones, mide 30 pies de alto y pesa más de 13,000 libras, e incluso viene con 26 huevos de mármol blanco en un saco en su parte inferior. Hay un poco más de cárceles y prisiones en los Estados Unidos, unas 5,000 o más, que colegios y universidades que otorgan títulos. De hecho, en el sur, hay más personas viviendo en prisiones que en campus universitarios. En algunas estaciones de metro de China, se emplea a personas para empujar a los pasajeros dentro de los trenes llenos de gente con el fin de cerrar la puerta lo más rápido posible y evitar retrasos. Esta práctica es más común en horas pico en grandes ciudades, donde el flujo de usuarios es extremadamente alto. Figuras similares, conocidas como empujadores, también han existido en sistemas como el de Tokio, donde ayudan a mantener la puntualidad en líneas muy congestionadas. La velocidad de la luz viaja a poco menos de 300,000 kilómetros por segundo. Solo para dar algo de contexto, eso significa que si estuvieras viajando a la velocidad de la luz, podrías dar la vuelta a la Tierra 7.5 veces por segundo. A esa velocidad, la luz tarda poco más de un segundo en ir de la Tierra a la Luna, y unos 8 minutos en llegar desde el Sol hasta nuestro planeta. El Sol está compuesto por un 74% de hidrógeno, un 24% de helio, y el 2% restante incluye trazas de hierro, níquel, oxígeno y todos los demás elementos que tenemos en nuestro sistema solar. En su núcleo ocurre la fusión nuclear, donde el hidrógeno se transforma en helio liberando enormes cantidades de energía. Esa energía tarda miles de años en llegar a la superficie y luego solo unos minutos en viajar hasta la Tierra. Un grupo de perros pug se llama un gruñido. Aunque no es un término muy usado en la vida diaria, forma parte de los llamados nombres colectivos tradicionales en inglés. Los pugs son conocidos por sus sonidos característicos, como resoplidos y gruñidos suaves, lo que probablemente inspiró este nombre tan particular para referirse a ellos en grupo. El Grass Lab de la Universidad de Pensilvania diseñó un robot para recoger excremento de perro. Se llama Poop Scoop, que es la forma corta para percepción de productos ofensivos y control censurado de recogida de objetos. Es capaz de encontrar y eliminar el 95% de los desechos ofensivos a un ritmo de un excremento por minuto. La alerta Amber surgió tras el caso de Amber Hagerman, una niña de 9 años que desapareció en 1996. A partir de ese hecho, las emisoras locales y las autoridades comenzaron a colaborar para difundir información de manera rápida cuando un menor desaparece. Hoy en día, este sistema se utiliza en todo el país para ayudar a localizar a niños lo antes posible y aumentar las probabilidades de encontrarlos a salvo. La ciudad capital de Bután, en el Himalaya, es la única ciudad capital del mundo que no tiene semáforos. En su lugar, los policías se paran en pequeños pabellones y dirigen el tráfico con movimientos de manos exagerados. Esto ocurre en Timbu, donde se ha preferido mantener este sistema manual incluso tras intentos de instalar semáforos, ya que la población consideró que alteraban el estilo de vida y la estética tradicional de la ciudad. Antes de que los nazis usaran el símbolo de la esvástica, en realidad fue utilizada por muchas culturas a lo largo de los últimos 3,000 años para representar la vida, el sol, el poder, la fuerza y la buena suerte. Las gaitas, aunque se identifican ampliamente con Escocia, fueron introducidas en las Islas Británicas por los romanos. Existen referencias a instrumentos similares en la antigua Roma, donde se utilizaban en contextos militares y festivos.
Con el tiempo, el instrumento evolucionó en distintas regiones, dando lugar a variantes locales con diferentes sonidos, afinaciones y formas de ejecución que hoy forman parte de tradiciones culturales muy arraigadas. El nombre de dominio vacationrentals.com fue comprado por $35 millones. La adquisición fue realizada por HomeAway en 2007 para evitar que su competidor Expedia lo utilizara, convirtiéndose en una de las compras de dominios más caras registradas y mostrando el valor estratégico que pueden tener las direcciones web en Internet. La República de Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo. Tiene 364.745 millas cuadradas. Las únicas islas más grandes son Borneo, Groenlandia y Nueva Guinea. Además, es famosa por su biodiversidad única, ya que una gran parte de sus especies de plantas y animales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. La pasta italiana Sufilindeu, también llamada los hilos de Dios, es la pasta más antigua y difícil de hacer. La receta tiene 300 años y solo 3 mujeres en el remoto pueblo de Nuoro, en la isla de Cerdeña, saben cómo hacerla. Ni siquiera Jamie Oliver pudo dominarla. Hay tornados en la superficie del Sol. En un caso, en septiembre de 2015, una columna gigante y giratoria de plasma sobrecalentado se agitó sobre la superficie del Sol durante 40 horas y fue capturada en video por la NASA. Estaba a 5 millones de grados Fahrenheit. Estos fenómenos, conocidos como tornados solares o prominencias giratorias, pueden alcanzar tamaños mucho mayores que la Tierra y están ligados a intensos campos magnéticos que retuercen el plasma en movimientos espectaculares. Un megavatio de energía eólica equivale a 26 toneladas menos de dióxido de carbono. Esta reducción depende del tipo de energía que se sustituya, pero en general la eólica evita emisiones al no requerir combustión. Los parques eólicos pueden generar electricidad para miles de hogares y a lo largo de su vida útil compensan ampliamente la energía usada en su fabricación e instalación. El águila calva puede vivir hasta 50 años. En la naturaleza suele alcanzar varias décadas, aunque en cautiverio puede vivir más gracias a la atención veterinaria. Forma parejas de por vida y regresa al mismo nido cada año, ampliándolo con el tiempo hasta convertirlo en uno de los más grandes entre las aves, con estructuras que pueden pesar cientos de kilos. Harry Truman, el 33º presidente, y Gerald Ford, el 38º presidente, murieron ambos el 26 de diciembre. Truman falleció en 1972, mientras que Ford murió en 2006, más de 3 décadas después, pero compartiendo la misma fecha en el calendario. La Tapinoma sessile, también conocida como la hormiga doméstica olorosa, en realidad huele a coco podrido cuando sus cuerpos son aplastados. Ese olor proviene de compuestos químicos que liberan como mecanismo de defensa, lo que también sirve para alertar a otras hormigas cercanas. Es una especie muy común en hogares de Norteamérica, y puede formar colonias con múltiples reinas, lo que le permite expandirse rápidamente y volverse difícil de controlar. Menos del 30% del espacio aéreo de China puede ser utilizado por aerolíneas comerciales, en comparación con aproximadamente el 80% en los Estados Unidos. Esto podría ser la razón por la cual los aeropuertos de China son los peores del mundo en lo que respecta a la puntualidad. En 2016, los Chicago Cubs ganaron la Serie Mundial por primera vez en 108 años, poniendo fin a una de las sequías más largas en la historia del deporte profesional. Su histórica victoria rompió la llamada maldición de la cabra y se convirtió en uno de los momentos más memorables del béisbol moderno. Existen las geishas masculinas, conocidos como taikomochi. De hecho, las geishas originales eran solo hombres. Estos artistas también eran llamados hokan y se dedicaban a entretener con conversación, música y humor en reuniones sociales. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a desempeñar ese papel y acabaron dominando la profesión, aunque los taikomochi aún existen en menor número dentro de la tradición japonesa. El músico y cantante Sting nació como Gordon Matthew Thomas Sumner. El líder de la banda Gordon Solomon de los Phoenix Jazzmen le puso el apodo de Sting porque actuaba en el escenario con un suéter que lo hacía parecer una abeja gigante. Hay una planta rara llamada lirio cobra que se puede encontrar en Oregón y en el norte de California, la cual atrae a los insectos hacia su interior con un olor dulce para poder comerlos. Incluso tienen numerosas salidas falsas transparentes que agotan a sus víctimas mientras intentan escapar. En noviembre de 2016, se encontró la lombriz de tierra más pesada del mundo en el jardín de vegetales de un hombre llamado Paul Rees en el condado de Cheshire, Inglaterra. El hijo de Paul llamó a la lombriz Dave. Dave medía casi 16 pulgadas de largo y pesaba casi 29 gramos, lo que es casi el doble de peso que cualquier otra lombriz de tierra jamás encontrada.
Los pandas gigantes solo ovulan una vez al año en la primavera, durante un periodo de solo 2 a 4 días. Este corto ciclo reproductivo hace que la cría en cautiverio sea especialmente difícil, por lo que muchos programas de conservación recurren a monitoreo hormonal e inseminación asistida para aumentar las probabilidades de reproducción exitosa. El diseñador británico Stuart Hughes diseñó un iPhone para un hombre de negocios chino que valía $15.3 millones estadounidenses. Está incrustado con 600 diamantes blancos. El logotipo de Apple está hecho de oro macizo y 53 diamantes blancos. La pantalla tiene 135 gramos de oro de 24 quilates y cristal de zafiro, y el botón de inicio es un raro diamante negro de 26 quilates. Debido a años de destrucción del hábitat y la caza furtiva, la jirafa se encuentra en la categoría de vulnerable en la lista de especies en peligro de extinción por primera vez. Su población ha disminuido en varias regiones de África, lo que ha llevado a mayores esfuerzos de conservación, incluyendo reservas protegidas y programas para combatir la caza ilegal y preservar su entorno natural. En la década de 1920, el inventor Thomas Edison intentó inventar un teléfono espiritual para contactar a los muertos. Aunque gran parte del público pensó que estaba bromeando, realmente quería crear un dispositivo etéreo que convocara a los vivos las voces de los muertos y las grabara para la posteridad. Cuando te estiras o te pones rígido, como tus brazos y piernas al despertar, o cuando estás cansado, estás haciendo lo que se llama pandiculación. Este movimiento ayuda a reactivar los músculos y a mejorar la circulación después de periodos de inactividad. También está relacionado con el sistema nervioso, ya que prepara al cuerpo para pasar de un estado de reposo a uno de alerta, algo que también se observa en muchos animales al despertar. Toronto alberga más de 75 festivales de cine cada año. Entre ellos destaca el Festival Internacional de Cine de Toronto, considerado uno de los más influyentes del mundo y una plataforma clave para estrenos y premios. Además, la ciudad cuenta con una industria audiovisual muy activa, con estudios de producción, rodajes constantes y una gran diversidad cultural que impulsa la creación de nuevos proyectos cinematográficos. Los bebés koala comen una forma licuada de las heces de su madre conocida como pap, con el fin de obtener los microbios necesarios para digerir las toxinas en el eucalipto que necesitan comer para sobrevivir. Este proceso ocurre cuando empiezan a dejar la leche y prepara su sistema digestivo para una dieta casi exclusiva de hojas, que de otro modo serían difíciles de procesar. Según la Organización Mundial de la Salud, el único continente que no tiene rabia es la Antártida, y el 95% de las muertes humanas que ocurren en África y Asia son causadas por la rabia. La mayoría de los casos se transmiten por mordeduras de perros infectados, especialmente en zonas con acceso limitado a vacunas y atención médica, lo que convierte a esta enfermedad en un problema prevenible pero aún persistente. Hay una fobia rara llamada genufobia, que es el miedo a las rodillas. Al parecer es común en personas que han experimentado lesiones traumáticas en las rodillas. También puede manifestarse como incomodidad intensa al ver o tocar esta parte del cuerpo, e incluso provocar evitación de actividades cotidianas, como usar ropa corta o participar en deportes donde las rodillas quedan expuestas. El asesino en serie Ted Bundy llegó a ocupar un cargo como subdirector en una comisión de prevención del delito en Seattle. De manera sorprendente, también participó en la elaboración de materiales informativos dirigidos a orientar a las mujeres sobre cómo mantenerse seguras y prevenir situaciones de riesgo. El zoológico de Ueno en Tokio ofrece a los visitantes la oportunidad de probar los mismos alimentos que comen los animales. El almuerzo saludable de Momoko es una copia exacta de las frutas, nueces, verduras y legumbres que se les dan a los gorilas de llanura del zoológico. Por supuesto, el tamaño de la porción está ajustado para humanos. Existe un trastorno mental llamado síndrome del cadáver caminante o síndrome de Cotard, donde los pacientes experimentan delirios de que están muertos, no existen, se están pudriendo o han perdido sus órganos vitales. Es una condición muy rara y suele estar asociada con depresión severa u otros trastornos neurológicos, y en muchos casos puede tratarse con terapia y medicamentos adecuados bajo supervisión médica especializada. La estrella más cercana a la Tierra es Próxima Centauri, que está a 4.24 años luz de distancia. Para un poco de contexto, un solo año luz son 9.44 billones de kilómetros. Esta estrella forma parte de un sistema triple junto a Alpha Centauri, y es una enana roja mucho más tenue que el Sol, con al menos un planeta en su zona habitable que ha despertado gran interés científico. La mayoría de las especies de gecos en realidad tienen que ser jalados de la cola para desprenderla. Sin embargo, varias especies son capaces de deshacerse de sus colas a voluntad.
En muchos casos, las colas vuelven a crecer, pero si lo hacen y cuando lo hacen, ya no tienen la estructura ósea que tenían originalmente y están hechas solo de cartílago. El tiburón ballena pone el huevo más grande de cualquier otro animal. El huevo de tiburón ballena más grande jamás registrado medía casi 31 centímetros de largo, casi 14 centímetros de ancho y poco menos de 9 centímetros de grosor. Esta especie es ovovivípara, lo que significa que los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre hasta que están listos para eclosionar, dando lugar a crías vivas. Los rayos a menudo caen en el mismo lugar repetidamente, especialmente si es un objeto alto, puntiagudo y aislado. El Empire State Building es golpeado en promedio 23 veces al año. Cuenta con un sistema de pararrayos que canaliza la electricidad de forma segura hacia el suelo. Durante tormentas intensas, estos impactos pueden ocurrir en rápida sucesión, creando destellos visibles que a veces se observan desde distintos puntos de la ciudad. Puedes ver partes del cerebro de Albert Einstein en el Museo Mutter en Filadelfia. Tras su muerte, su cerebro fue preservado para estudio científico, y con el tiempo algunas muestras fueron distribuidas a investigadores y exhibiciones médicas, lo que ha despertado gran curiosidad sobre su extraordinaria mente. Hay una empresa llamada LifeGem que creará un diamante certificado de alta calidad a partir de las cenizas de un ser querido que ha fallecido, y eso incluye a sus mascotas. El proceso consiste en extraer el carbono de las cenizas o del cabello y someterlo a condiciones de alta presión y temperatura, similares a las que forman diamantes en la naturaleza, permitiendo crear una pieza personalizada que puede variar en color y tamaño según las características del material original. Hay una cebra blanca muy rara en el santuario de animales Three Ring Ranch de Hawái, llamada Zoe. Tiene una condición conocida como amelanosis, que le da rayas doradas claras y ojos azules. Esta condición reduce la pigmentación de su piel y pelaje, haciéndola muy poco común, y por ello ha llamado la atención de visitantes y medios por su apariencia tan inusual. La galleta Graham fue inventada por primera vez por Sylvester Graham, un ministro presbiteriano, para ayudar a frenar el deseo por tu pareja. Formaba parte de una dieta sencilla que promovía, basada en alimentos integrales y sin excesos, ya que creía que la alimentación influía en el comportamiento. Su enfoque también dio origen a la harina Graham, utilizada en la elaboración de estas galletas. En Fantasía de Disney, el nombre del hechicero es Gen Sid, que en realidad es Disney escrito al revés. Esto se debe a que el propio Walt Disney fue una gran inspiración para el personaje. Además, Gen Sid aparece como una figura poderosa y reservada que apenas habla, reforzando su aura de autoridad, y su diseño visual fue pensado para transmitir sabiduría y control sobre la magia. En Escandinavia, la planta de acebo que usamos como decoración en Navidad se conoce como la espina de Cristo. Se supone que representa las espinas que Jesús llevó cuando fue crucificado y las bayas son las gotas de sangre. El mago y escapista Harry Houdini fue uno de los primeros pilotos privados del mundo. De hecho, se estrelló durante su vuelo inaugural en Alemania, pero continuó practicando y finalmente se propuso convertirse en el primer hombre en pilotar un avión en Austria. La estrella del tenis María Sharapova fundó y es dueña de su propia compañía de dulces llamada Sugarpova. La marca fue lanzada en 2012 y ofrece una variedad de gomitas y dulces con diseños llamativos, convirtiéndose en una extensión de su imagen fuera del deporte. Después de décadas de crecimiento, la esperanza de vida en Estados Unidos ha experimentado descensos en años recientes. Factores como la pandemia, enfermedades crónicas y el aumento de muertes por sobredosis han influido en esta tendencia, situando la esperanza de vida por debajo de la de otros países desarrollados como Canadá, Francia y Alemania. Existe una condición rara llamada urticaria acuagénica, que hace que quienes la padecen desarrollen ronchas cuando su piel entra en contacto con el agua. El agua puede estar a cualquier temperatura y los científicos están desconcertados sobre qué la causa. En algunos casos, incluso el sudor o las lágrimas pueden desencadenar la reacción, por lo que las personas deben tomar precauciones constantes y usar tratamientos que ayuden a controlar los síntomas. La ballena piloto de aleta corta y la orca, o ballena asesina, pasan ambas por la menopausia. Este fenómeno es poco común en el reino animal y también se ha observado en algunas otras especies de cetáceos. Se cree que las hembras mayores desempeñan un papel importante en sus grupos, guiando a las más jóvenes y ayudando a mejorar la supervivencia de la familia. Hay un museo de alambre de púas en La Crosse. Se trata del Kansas Barbed Wire Museum, que alberga una de las colecciones más grandes de alambre de púas del mundo. Exhibe cientos de tipos diferentes, muchos del siglo XIX, y muestra cómo este invento transformó la ganadería y la delimitación de tierras en el oeste estadounidense. Los co-creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster, vendieron a Superman a DC Comics por $130.
ganando más tarde $25,000 por año por el resto de sus vidas. No está mal, pero no es genial considerando que la franquicia vale cientos de millones hoy en día. El acto de soplar humo en la cara de alguien puede ser considerado de hecho como un caso de agresión y maltrato. En muchos lugares, esto puede interpretarse como una conducta ofensiva o incluso una forma de agresión menor, especialmente si se hace de manera intencional. Además, en espacios con leyes antitabaco, como restaurantes o áreas públicas cerradas, puede implicar sanciones adicionales por violar las normas de convivencia y salud. Algunas salamandras no tienen pulmones. Sobreviven porque respiran completamente a través de su piel y del tejido que recubre sus bocas. Su piel y sus bocas deben mantenerse húmedas para poder respirar, por lo que solo se encuentran en áreas húmedas. Este tipo de respiración, llamada cutánea, les permite absorber oxígeno directamente del entorno, pero también las hace muy sensibles a la contaminación y a los cambios en la calidad del agua y del aire. La científica Marie Curie, quien descubrió el radio en 1898, fue la primera mujer en recibir un doctorado de una universidad francesa, la primera mujer en ser empleada como profesora en la Universidad de París, la primera mujer en ganar un premio Nobel, y también la primera persona en ganar el premio 2 veces en 2 campos científicos distintos. Marruecos, Francia y España son los únicos países que tienen costas tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Esta posición geográfica les ha dado históricamente una gran importancia estratégica para el comercio marítimo y el intercambio cultural entre Europa, África y otras regiones del mundo. Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, se reportaron más de 1.345.500 incendios en los Estados Unidos cada año. Estos incidentes incluyen incendios residenciales, forestales y de vehículos, y la mayoría ocurre en viviendas. Entre las causas más comunes están fallas eléctricas, equipos de calefacción y descuidos en la cocina, especialmente al dejar alimentos sin supervisión. Una rara primera edición de Philosophiae Naturalis, Principia Matemática de Sir Isaac Newton, se vendió por $3.7 millones. James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos, fue el presidente más bajo. Medía solo 5.3 pies de altura y pesaba unas 100 libras. A pesar de su estatura, tuvo un papel clave en la redacción de la Constitución y es considerado uno de los principales arquitectos del sistema político estadounidense, además de ser conocido como el padre de la Constitución. El presidente Woodrow Wilson fue el único presidente con un doctorado. Obtuvo un PhD en ciencias políticas y antes de entrar en la política tuvo una carrera académica destacada, incluso llegando a ser rector de la Universidad de Princeton, lo que lo distingue entre los mandatarios estadounidenses por su perfil académico. El primer grupo de rock and roll en tocar en el Carnegie Hall fue Bill Haley y sus Cometas. Tocaron en un concierto a beneficio el 6 de mayo de 1955. Según los récords mundiales Guinness, la botella de vino blanco más cara es el Chateau d'Yquem de 1811, que fue vendida por $117,000 por la Antique Wine Company a Christian Vanecke el 18 de enero de 2011. El sapo de Surinam da a luz a través de agujeros en su espalda. Desarrollan huevos incrustados en sus espaldas y eventualmente eclosionan y salen arrastrándose de los agujeros. Durante el proceso, la piel de la hembra se engrosa y forma pequeñas cavidades donde los embriones se desarrollan protegidos, evitando depredadores hasta que emergen completamente formados como pequeñas versiones del adulto. El juego de béisbol profesional más largo de la historia comenzó el 18 de abril de 1981 entre los Pawtucket Red Sox y los Rochester Red Wings. Duró 32 entradas antes de ser detenido para reanudarse el 23 de junio, cuando se jugó una entrada más. Un canguro macho puede saltar hasta 37 millas por hora y alcanzar una altura de 10 pies. Utiliza su poderosa cola como equilibrio y apoyo, actuando casi como una tercera pata cuando se desplaza lentamente. Sus patas traseras funcionan como resortes que almacenan energía elástica, lo que les permite recorrer largas distancias con un gasto mínimo de energía en comparación con otros animales de tamaño similar. En la década de 1970, la CIA creó un dron espía del tamaño de una libélula para recolectar inteligencia de audio. Se llamaba Insectotopter, pero finalmente el dron fue descartado porque no podía soportar ningún tipo de viento cruzado mientras volaba. La longitud promedio de un cordón umbilical es de unas 20 pulgadas. Está formado por 2 arterias y una vena, protegidas por una sustancia gelatinosa llamada gelatina de Wharton, que evita que se comprima. Su tamaño puede variar según el embarazo, y en algunos casos más largos pueden aumentar el riesgo de enredos, mientras que los más cortos pueden limitar el movimiento del feto.
La ciudad de Chicago estimó que alrededor de 5 millones de personas se reunieron en Grant Park para celebrar la victoria de los Chicago Cubs en la Serie Mundial de 2016. Esta multitud fue una de las más grandes registradas para una celebración deportiva en Estados Unidos. En 1979, el show de los Muppets fue prohibido en Arabia Saudita debido a Miss Piggy. Esto se debe a que el profeta Mahoma declaró la carne de cerdo una abominación. La mercancía que llevaba su imagen fue confiscada de las tiendas y destruida. Los conos de pino más grandes del mundo son creados por cícadas tropicales conocidas como Lepidosamia y encefalartos. Estos conos de pino africanos miden casi 1 metro de largo y pesan hasta 45 kilogramos. A diferencia de los pinos verdaderos, estas plantas son muy antiguas y se consideran fósiles vivientes, ya que existen desde la época de los dinosaurios. Sus enormes conos pueden tardar meses en desarrollarse y suelen atraer a insectos específicos que ayudan en su polinización. Un grupo de gatitos con la misma madre se llama una camada. El tamaño puede variar bastante, desde 1 hasta más de 6 crías, aunque lo más común son entre 3 y 5. Los gatitos nacen ciegos y sordos, y dependen completamente de su madre durante las primeras semanas, abriendo los ojos alrededor de los 10 días y comenzando a explorar poco después. Canadá tiene marcas táctiles en su moneda que permiten a los ciegos y personas con discapacidad visual distinguir los billetes por el tacto. Estas marcas consisten en pequeños puntos en relieve colocados en patrones distintos para cada denominación, y además los billetes modernos incluyen elementos como ventanas transparentes y colores muy contrastantes para facilitar aún más su identificación. Los grandes de la música Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Brian Jones de The Rolling Stones, Amy Winehouse y Jim Morrison tenían 27 años cuando murieron. Todos forman parte del infame Club de los 27. Este término se popularizó con el tiempo y suele asociarse a figuras influyentes del rock y otros géneros cuyas muertes tempranas marcaron profundamente la cultura popular y alimentaron numerosas teorías y mitos alrededor de este fenómeno. El dispositivo que mide la presión arterial se llama esfigmomanómetro. Está compuesto por un manguito que se infla alrededor del brazo, un medidor de presión y en modelos manuales, una pera para bombear aire. Se utiliza junto con un estetoscopio o sensores digitales para detectar los valores sistólicos y diastólicos que indican cómo circula la sangre por las arterias. El lema del estado de California es Eureka, lo he encontrado. Se refiere al descubrimiento de oro y aparece en el sello del estado. La palabra tiene origen griego y se asocia con un momento de hallazgo repentino, popularizado por el científico Arquímedes. Fue adoptado durante la fiebre del oro del siglo XIX, cuando miles de personas llegaron en busca de riqueza. El nivel más alto que pueden ganar los árbitros principales de las grandes ligas de béisbol es de hasta $350,000 al año. Los árbitros de béisbol ganan más dinero anualmente que los árbitros de las otras 3 ligas deportivas estadounidenses importantes. Los árbitros de la NFL ganan hasta $70,000 por temporada, los de la NBA ganan hasta $300,000 al año y los de la NHL ganan hasta $255,000 anuales. Venecia no solo se está hundiendo entre 1 y 2 milímetros por año, sino que también se está inclinando ligeramente hacia el este. Este fenómeno se debe tanto al asentamiento natural del suelo como al aumento del nivel del mar, lo que agrava las inundaciones conocidas como agua alta. Para proteger la ciudad, se implementó el sistema MOSE, una serie de barreras móviles diseñadas para contener las mareas altas y reducir el impacto del agua en la laguna. El león africano macho protege el territorio de su manada marcándolo con orina, y hay mucha porque el área puede ser tan grande como 259 kilómetros cuadrados. También utiliza rugidos potentes que pueden escucharse a varios kilómetros de distancia para advertir a otros machos, además de patrullar constantemente los límites junto a otros miembros de la manada, para mantener el control del territorio. Según una investigación realizada por la Real Sociedad de Salud Pública, el viajero promedio del Reino Unido consume casi 800 calorías adicionales a la semana mientras viaja hacia y desde el trabajo, resultado principalmente del consumo de bocadillos poco saludables. El juego de fútbol universitario con la puntuación más alta de la historia fue el 7 de octubre de 1916, cuando Georgia Tech venció a Cumberland College 222-0. La canción Billie Jean de Michael Jackson fue uno de los primeros videos de un artista afroamericano en recibir una fuerte rotación en MTV, ayudando a abrir el camino para una mayor diversidad en la programación del canal durante sus primeros años. El 27 de junio de 2016, Noruega celebró la fogata más grande de la historia, estableciendo un nuevo récord mundial. La enorme fogata medía 155 pies de altura.
La actriz Drew Barrymore fue la persona más joven en presentar Saturday Night Live. Ella fue la anfitriona el 20 de noviembre de 1982, cuando tenía solo 7 años. Según los récords mundiales Guinness, la boca humana más ancha mide 6.7 pulgadas y pertenece a Francisco Domingo Joaquim Chiquiño de Angola. En algunas regiones de Groenlandia, la gente consume un alimento tradicional llamado kiviak. Consiste en aves árticas fermentadas dentro de una piel de foca durante varios meses hasta alcanzar un estado de descomposición controlada. Para las comunidades inuit, es considerado un manjar. El restaurante más antiguo del mundo es Sobrino de Botín, ubicado en Madrid. Fue fundado en 1725 por el cocinero francés Jean Botín y su esposa. Aparece en el Récords Mundiales Guinness como el restaurante en funcionamiento continuo más antiguo y es famoso por su horno de leña original, que ha estado en uso desde su apertura. El 14 de julio de 1969, Honduras y El Salvador fueron a la guerra por el fútbol. Solo duró 100 horas. Cobró 6.000 vidas e hirió a 12.000 personas. El primer telesilla impulsado por energía solar del mundo se construyó en la ciudad suiza de Tena en 2012. Tiene aproximadamente 80 paneles solares y puede llevar a 800 esquiadores montaña arriba por hora. Tailandia celebra un festival de banquete para monos cada año. Fue inventado en 1989 por un empresario local para impulsar el turismo en la provincia de Lopburi. Cuenta con 4.000 kilogramos de frutas, verduras, pasteles, caramelos y más que se colocan frente a los templos en mesas para los 3.000 monos que viven en la zona. También hay personas vestidas como monos y esculturas de monos. El bulldog francés en realidad se originó en Inglaterra. No fue hasta que acompañó a los fabricantes de encaje ingleses a Francia que adquirió su apodo francés. Allí se volvió muy popular entre la clase trabajadora y luego entre artistas y bohemios en ciudades como París, lo que ayudó a consolidar su fama y su asociación con la cultura francesa. Según los récords mundiales Guinness, la palabra con más significados en el idioma inglés es el verbo set. Tiene 430 acepciones enumeradas en la segunda edición del Diccionario de Inglés de Oxford, publicada en 1989. La palabra tiene la entrada más larga del diccionario con 60.000 palabras o 236.000 caracteres. En 2013, científicos del MIT crearon un material avanzado para la recolección de niebla que permite que estos recolectores de neblina gigantes generen 5 veces más agua. Este diseño mejora la captura de microgotas y facilita que el agua se deslice más rápido hacia los depósitos. Se ha probado en zonas áridas como Chile y Perú, donde puede ayudar a comunidades sin acceso constante a agua potable. Las burbujas en la cerveza Guinness en realidad se hunden hasta el fondo, en lugar de flotar hacia la superficie. Este efecto visual ocurre por la forma del vaso y la circulación del líquido, que crea corrientes descendentes cerca de las paredes. Además, el uso de nitrógeno en lugar de solo dióxido de carbono produce burbujas más pequeñas y densas, lo que contribuye a ese comportamiento tan característico. El astronauta del Apolo 11, Buzz Aldrin, tomó la comunión en la Luna. Su pastor consagró una oblea de comunión y un pequeño frasco de vino de comunión. Leyó un versículo del Evangelio de Juan mientras estaba allí. La heladería Coromoto en Mérida, Venezuela, es la heladería con más sabores en el mundo, con casi 1.000 sabores. Algunos ejemplos de sabores son espaguetis con queso, crema de cangrejo, vodka con limón, trucha ahumada y tocino con huevos. La Fundación Long Now está construyendo un reloj que funcione durante 10.000 años y lo pondrá en una cueva del oeste de Texas. En lugar de medir el tiempo en minutos y segundos, el reloj mide el tiempo en siglos y milenios. Tiene una manecilla de siglo y un cuco que sonará cada 1.000 años en cada nuevo milenio. También está programado para sonar periódicamente, siendo cada sonido de campana único y nunca repetido. La primera vez que una mujer de Inglaterra fue coronada como reina con una ceremonia de coronación fue en el siglo X después de Cristo. Fue la reina Elfrida, la esposa del rey Edgar el Pacífico. El Pentágono fue construido con baños adicionales para acomodar las leyes de segregación racial. Sin embargo, cuando se completó durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin D. Roosevelt ordenó que no se aplicara la segregación dentro del edificio, por lo que muchos de esos espacios terminaron usándose sin distinción, algo inusual para la época. El primer comercial de televisión mostrado en los Estados Unidos fue el 1 de julio de 1941. Fue un comercial inestable de 10 segundos para los relojes Bulova y se emitió justo antes de un juego de béisbol de los Dodgers de Brooklyn y los Phillies de Filadelfia. Costó $9.
En China, las abejas terrestres se utilizan como remedio para el dolor de garganta. En algunas prácticas tradicionales se emplean productos derivados como miel, cera o extractos, aprovechando sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. La miel, en particular, ha sido usada durante siglos para aliviar la irritación y la tos, y hoy en día también es respaldada por estudios modernos como un calmante natural para la garganta. La única letra del alfabeto que no aparece en absoluto en la tabla periódica es la letra J. Según los récords mundiales Guinness, el caracol más grande jamás encontrado pesaba 2 libras y medía 15.5 pulgadas desde el hocico hasta la cola. Fue encontrado en Sierra Leona en 1976. Su nombre era Jerónimo. La primera letra que Vanna White giró en el programa de juegos Wheel of Fortune fue la letra T. Ahora puedes comprar brochas de maquillaje inspiradas en Harry Potter. El juego de 5 brochas está modelado según las famosas varitas de Harry, Ron, Hermione, Dumbledore y Lord Voldemort. Un pato macho se llama ánade. Este término se usa de forma general para referirse a varios tipos de patos, especialmente en contextos más formales o científicos. En China, si te atrapan haciendo trampa en los exámenes, se te prohíbe repetir la prueba durante varios años. Y si te atrapan facilitando el fraude masivo o pagando a alguien para que haga el examen por ti, puedes ser enviado a la cárcel por 7 años. Las primeras agujas de coser fueron hechas de hueso, desarrolladas hace unos 35.000 años por los primeros humanos. Se cree que las agujas de hueso eran preferidas sobre las de metal, como herramienta de costura porque el metal tendía a oxidarse y manchar la tela en la que se usaba. El bolígrafo se llama biro en Inglaterra porque fue inventado por el periodista húngaro László Biro y su hermano químico. Los cacahuates se pueden usar en la fabricación de dinamita. El aceite de cacahuate puede procesarse para producir glicerol, que se puede usar para fabricar nitroglicerina, que es un líquido utilizado en la dinamita. El SIM en la tarjeta SIM significa módulo de identificación de suscriptor. Cristóbal Colón viajó casi tanto después de morir como en vida. Después de que murió en 1506, fue enterrado en Valladolid, España. 3 años después, sus restos fueron llevados con su familia a un mausoleo en Sevilla. En 1542, sus restos fueron trasladados a Santo Domingo, la Española, de acuerdo con el testamento de su hijo. Luego, en 1795, sus huesos fueron trasladados a La Habana, y finalmente, más de 100 años después, fueron enviados de regreso a Sevilla en 1898. Después de la muerte, el rigor mortis aparece entre 2 y 6 horas después del fallecimiento, comenzando con los párpados, el cuello y luego la mandíbula. Con el paso de las horas, se extiende al resto del cuerpo y suele alcanzar su punto máximo alrededor de las 12 horas, antes de desaparecer gradualmente tras 1 o 2 días. Factores como la temperatura ambiente, la masa muscular y la causa de la muerte pueden acelerar o retrasar este proceso. Si el planeta Saturno se pusiera en una bañera, o en una bañera realmente grande, flotaría porque está compuesto principalmente de gas. Su densidad promedio es menor que la del agua, lo que hace posible esta idea teórica. Además, está formado sobre todo por hidrógeno y helio, y sus famosos anillos están compuestos principalmente de hielo y fragmentos rocosos que orbitan a su alrededor. El asesino en serie John Wayne Gacy, quien mató a 33 hombres jóvenes en los años 70, fue apodado el payaso asesino porque solía actuar como alguien llamado Pogo el payaso en eventos infantiles. De hecho, mientras estaba en la cárcel, incluso pintó varios autorretratos de sí mismo como payaso, y aunque la mayoría fueron destruidos, algunos todavía existen y son bastante valiosos. Puedes comprar cerveza con tu comida en McDonald's en Alemania, Francia, Grecia, Portugal, Corea del Sur y Austria. Esto se debe a diferencias culturales y normativas, ya que en muchos países europeos el consumo moderado de alcohol junto a las comidas es algo común y socialmente aceptado. Hay un microscopio electrónico superpotente llamado SuperStem 3 que puede examinar objetos 1.000.000 de veces más pequeños que un cabello humano. Funciona usando haces de electrones en lugar de luz, lo que le permite distinguir átomos individuales y analizar la composición de materiales con enorme precisión. Este tipo de tecnología se usa en investigación de nuevos materiales, nanotecnología y para estudiar defectos a escala atómica que no se pueden ver con microscopios tradicionales. El Sol tiene 1.391.000 kilómetros de ancho. Esto es aproximadamente 109 veces el diámetro de la Tierra. Su volumen es tan grande que podrían caber más de 1.000.000 de tierras en su interior, y su gravedad domina todo el sistema solar, manteniendo a los planetas en órbita a enormes distancias.
De hecho, existen empresas que enviarán una papa con un mensaje escrito para ti a cualquier persona que desees por solo $10. Potato Parcel en Canadá imprimirá literalmente cualquier cosa que desees en ella, desde felicitaciones por el bebé hasta ¿todavía me amas? La mayoría de los pimientos pueden ser tan picantes que de hecho pueden quemar tu esófago. Su calor se mide en 1.000.000 de unidades en la escala Scoville, una medida por masa de capsaicina, el compuesto químico que dota a los pimientos de picante. Para un poco de contexto o comparación, un jalapeño regular tiene solo alrededor de 25 en la escala. Estados Unidos produce el 30% de los desechos del mundo. Utiliza el 25% de los recursos naturales del mundo, y aproximadamente el 46% de los lagos en América están extremadamente contaminados y por lo tanto son riesgosos para nadar, pescar y para la vida acuática. El primer vino envejecido con meteoritos del mundo fue lanzado por Ian Hutchon. Es un Cabernet Sauvignon llamado Meteorito, que fue envejecido con un meteorito de 4.500 millones de años del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Fue creado en 2012 en su viñedo Tremonte, en el Valle de Cachapoal, en Chile. Akiyoshi Kabae, de la Universidad de Waseda, en Japón, ha desarrollado el Yuku Sui-kun, cuyo nombre se traduce como sueño profundo. Es un robot almohada con forma de oso polar que puede medir los niveles de ronquidos y tocará al roncador para que mueva la cabeza, y así ayudarlo a dejar de roncar. Monitorea los ronquidos con un micrófono incorporado y un dispositivo que se usa en la muñeca que mide los niveles de oxígeno en la sangre, los cuales suelen bajar cuando la persona comienza a roncar. Hay personas que sufren de una fobia llamada porfirofobia, que es el miedo al color púrpura. Es una fobia poco común y puede estar relacionada con experiencias negativas o asociaciones psicológicas específicas. En algunos casos, la reacción puede incluir ansiedad intensa o evitación de objetos, lugares o situaciones donde el color esté presente de forma destacada. El correo no deseado representa 14.500 millones de mensajes a nivel mundial por día. Eso es el 45% de todos los correos electrónicos. Algunas empresas de investigación estiman que el correo no deseado puede representar una porción aún mayor de los correos electrónicos globales, hasta incluso el 73%, siendo Estados Unidos el generador número 1 de correos no deseados, con Corea registrándose como el segundo mayor contribuyente. La quimera o tiburón fantasma vive en la parte del océano a la que el sol no puede llegar. No tienen dientes y tienen los ojos muertos, y los machos tienen un órgano retráctil en la frente. Parientes de los tiburones y las rayas. Estas criaturas de las profundidades marinas se separaron de otros grupos hace unos 300 millones de años. El diseñador holandés Jeffrey Heiligers ha creado prendas de postura para prevenir las espaldas encorvadas. Trabajó con un fisioterapeuta para identificar las posiciones que causan dolor en la espalda, el cuello y los hombros, y creó ropa que se aprieta ligeramente y se vuelve incómoda cuando el usuario encoge los hombros. Según un análisis publicado por el The Wall Street Journal, en un juego típico de la NFL, la acción real en el campo, es decir, el tiempo en que la pelota está en juego, suma aproximadamente entre 10 y 11 minutos en total, a pesar de que el partido completo dura alrededor de 3 horas. El resto del tiempo se reparte entre pausas, repeticiones, estrategias y anuncios. Una pulga puede saltar 100 veces su altura. Despegan a velocidades de 3 millas por hora y alcanzan velocidades de hasta 4.3 millas por hora. Utilizan una proteína elástica llamada resilina, que almacena energía como un resorte antes del salto. Este mecanismo les permite despegar en milésimas de segundo y cambiar de dirección en el aire, lo que las hace especialmente difíciles de atrapar. Google anunció que alcanzaría el uso del 100% de energía renovable en sus operaciones globales en 2017, incluyendo centros de datos y oficinas. Desde entonces ha mantenido ese objetivo y lo ha ampliado, buscando operar con energía libre de carbono las 24 horas del día en todos sus centros para el final de esta década. Ese compromiso implicó contratos de energía renovable a gran escala, con varios gigavatios provenientes principalmente de energía eólica y solar. Para ponerlo en perspectiva, esa capacidad supera a la de muchas empresas eléctricas medianas. Una franquicia de Burger King en Queens, Nueva York, cubrió su edificio con una enorme manta blanca y se convirtió en una versión fantasma de un McDonald's, como una broma de Halloween. El letrero afuera decía: "Bu, es broma. Todavía asamos nuestras hamburguesas a la parrilla. Feliz Halloween". El Sol y todos los planetas del sistema solar son redondos porque la fuerza gravitacional de su masa atrae todo su material hacia el centro, lo que suaviza cualquier irregularidad. Cuando un objeto alcanza suficiente tamaño, la gravedad vence la rigidez de sus materiales y lo lleva a una forma casi esférica.
aunque en realidad suelen estar ligeramente achatados en los polos debido a su rotación. Según los récords mundiales Guinness, el eructo más largo duró 1 minuto, 13 segundos y 57 milisegundos, y fue logrado por Michele Forgione de Italia en el 13º Festival Anual de Cerveza Rock. Ella logró esto el 16 de junio de 2009. El caballito de mar pigmeo común, o caballito de mar de Bargivant, es uno de los vertebrados más pequeños conocidos. Es un experto en camuflaje y tiene una longitud máxima de solo 1 pulgada. Vive adherido a corales gorgonias, imitando su color y textura con tanta precisión que fue descubierto por accidente al estudiar estos corales. Además, su cuerpo está cubierto de pequeños bultos que replican las estructuras del coral donde habita. Los únicos 3 países en el mundo que no usan el sistema métrico son Liberia, Birmania y los Estados Unidos de América. Aún así, en la práctica, muchos sectores dentro de estos países sí utilizan el sistema métrico, especialmente en ciencia, medicina y comercio internacional, donde es el estándar global para garantizar precisión y compatibilidad. Los xenofióforos son uno de los organismos unicelulares más grandes del mundo. Algunos grupos viven en la parte más profunda de la fosa de las Marianas, que tiene 6.2 millas de profundidad. Pueden medir varios centímetros y construyen estructuras con sedimentos del fondo marino, formando hábitats para otras pequeñas criaturas. Se adaptan a presiones extremas y a la escasez de alimento, absorbiendo partículas orgánicas que caen lentamente desde la superficie. Solo hay 2 palabras de 15 letras que no repiten ninguna letra. Una es Dermatoglyphics y la otra es Oncopyrritable. El lago Karachay es uno de los lugares más contaminados de la Tierra. Fue utilizado por la Unión Soviética como un sitio de vertido nuclear y los niveles de radiación llegaron a ser tan altos que una exposición breve podía resultar extremadamente peligrosa. Con el tiempo, el área fue cubierta con concreto y rocas para reducir la dispersión de material radiactivo, aunque sigue siendo una de las zonas más afectadas por contaminación nuclear en el mundo. El capo de la droga, Pablo Escobar, tenía su propio zoológico privado con unos 200 animales. Muchos de los animales fueron introducidos de contrabando al país en sus aviones de droga. La Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de ancho. En su interior hay cientos de miles de millones de estrellas, incluyendo al Sol, ubicado en un brazo espiral llamado Orión. Se estima que en el centro alberga un agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A, con una masa de millones de veces la del Sol, rodeado por una región muy densa de estrellas y gas. Además, nuestra galaxia forma parte de un grupo de galaxias llamado Grupo Local, y se mueve lentamente hacia la galaxia de Andrómeda, con la que podría fusionarse en unos 4.000 millones de años. Hay azúcar natural en el tabaco, pero a veces también se añade azúcar en la fabricación del tabaco para crear un olor y sabor más dulce. Durante el proceso de curado, estos azúcares pueden caramelizarse y contribuir al aroma característico del humo, además de suavizar la sensación al inhalarlo, lo que ha sido utilizado por la industria para hacer ciertos productos más atractivos. Hay un concurso de belleza del Imperio Klingon que se lleva a cabo en Atlanta, Georgia, como parte de la convención anual Trek Tracks. Las concursantes se visten con atuendos y maquillaje Klingon, y son juzgadas por su belleza, talento y personalidad. Eres hasta 2 centímetros más alto por la mañana que por la noche porque, a lo largo del día de caminar y estar de pie, el cartílago de tu columna se comprime. Mientras duermes, al estar acostado, los discos intervertebrales se rehidratan y recuperan su forma original, lo que explica esa pequeña diferencia diaria en la estatura. El aventurero suizo Raphael Domschan ha creado un avión solar que está destinado a convertirse en el primer avión solar en alcanzar la estratosfera. Es un elegante biplaza blanco con alas largas que están cubiertas con 237 pies cuadrados de paneles solares. El rey de corazones es el único rey en un mazo de cartas sin bigote. Existe la sugerencia de que todos los reyes se basaron en figuras históricas como Carlomagno y Alejandro Magno, y se supone que el rey de corazones fue Carlomagno, aunque usualmente se le representa con barba completa y bigote. Cerrar las fosas nasales y la boca durante un estornudo podría dañar tus tímpanos o senos paranasales, o causar una infección de oído. Los estornudos son sorprendentemente fuertes. La explosión repentina y poderosa de aire puede propulsar gotas de mucosidad a velocidades de hasta 100 millas por hora. Según una encuesta de Gallup, New Hampshire es el estado menos religioso. Solo el 20% de las personas en New Hampshire son realmente religiosas. En el mismo estudio, otros estados del noreste como Vermont y Massachusetts también aparecen entre los niveles más bajos, mientras que estados del sur registran porcentajes mucho más altos de afiliación y práctica religiosa.
Investigadores del Smithsonian descubrieron que los sistemas nerviosos centrales, o cerebros, de las arañas más pequeñas llenan casi el 80% de su cavidad corporal total, incluyendo el 25% de sus patas. Esto ocurre porque su tamaño diminuto obliga a que los tejidos se distribuyan de forma inusual, extendiéndose más allá del cuerpo principal para mantener funciones vitales como el movimiento y la coordinación. La mimosa pudica, que es nativa de América Central y del Sur, se hace la muerta cuando se siente amenazada. Si es tocada por un depredador, sus tallos liberan un químico que hace que las hojas se marchiten. Una vez que el peligro ha pasado, vuelve a la vida. El thriller Psicosis de Alfred Hitchcock fue la primera película estadounidense en mostrar un inodoro descargando en pantalla. La escena fue breve, pero rompió un tabú importante para la época, ya que hasta entonces se evitaban este tipo de detalles cotidianos en el cine. La película también desafió otras normas, como mostrar violencia de forma más directa, lo que la convirtió en una obra influyente. Hubo un avión llamado Bumblebee Segundos, que mide solo 2.7 metros de largo, 1.22 metros de alto y pesa solo 180 kilogramos vacío. Fue diseñado para ser uno de los aviones tripulados más pequeños del mundo, y logró volar con éxito, destacando por su tamaño extremadamente compacto y su diseño poco convencional que priorizaba la ligereza y la maniobrabilidad. Nueva Zelanda tiene dos himnos nacionales de igual importancia. Uno es Dios defienda a Nueva Zelanda y el otro es Dios salve a la reina. Dios salve a la reina ha sido el himno oficial de Nueva Zelanda desde 1840, pero rara vez se canta realmente en el país. En Rusia, la cerveza no fue considerada oficialmente una bebida alcohólica hasta 2011. Antes de esa fecha, las bebidas con bajo contenido de alcohol se clasificaban de forma más laxa, lo que permitía su venta en kioscos callejeros, estaciones de tren y tiendas abiertas las 24 horas. Tras el cambio en la ley, la cerveza pasó a regularse como el resto de las bebidas alcohólicas, con restricciones más estrictas en su venta y distribución, como horarios limitados y prohibiciones en ciertos lugares públicos. El actor Ashton Kutcher fue la persona número 500 en comprar un boleto de ida y vuelta en el avión cohete Spaceship 2 de Virgin Galactic. Un boleto cuesta $200,000, lo cual en realidad no está tan mal para ir a la luna, si lo piensas. Cada diciembre, entre los exámenes finales y el final del semestre, voluntarios en un dormitorio de la Universidad de Illinois te cantarán un villancico si los llamas. Este ha sido un evento anual desde 1960. Todo lo que tienes que hacer es llamar a marcar un villancico al 217-332-1882 en cualquier momento y cualquier día después de los finales y antes del final del semestre, y ellos cantarán la petición de villancico que pidas. Según los récords mundiales Guinness, el 30 de marzo de 2003 en Bangalore, India, Sidraj U.S. Raju peló un coco de 2.3 pies de circunferencia y 10 libras usando solo sus dientes. Louis Braille tenía solo 15 años cuando desarrolló el Braille en 1824. Habiendo estado ciego desde la edad de 3 años, se inspiró para encontrar una manera para que los ciegos pudieran leer y escribir. Se ha desarrollado un violín en el Imperial College de Londres, que utiliza 3 hilos de seda dorada hilada por una araña de seda de oro australiana. El material compuesto de fibras de seda y un agente aglutinante se puede mezclar para personalizar diferentes sonidos y se puede utilizar para mejorar o variar las propiedades acústicas del instrumento. En aproximadamente el 21% de las parejas de gemelos idénticos, un gemelo es diestro y el otro es zurdo o ambidiestro. La preferencia manual es un ejemplo clásico de la controversia sobre la importancia relativa de la naturaleza, genética, frente a la crianza, entorno, al originar un rasgo. En la década de 1970, Ted Bundy trabajó en un centro de apoyo telefónico junto a la escritora Anne Rule. Años después, ella relató esa experiencia en su libro El extraño a mi lado, donde describe cómo coincidieron en ese entorno antes de que se conocieran sus crímenes. En 2010, el gobierno de Irán prohibió los peinados occidentales que incluyeran colas de caballo, mullets y picos elaborados. La medida formó parte de una campaña para limitar estilos considerados no islámicos, e incluso se publicó una lista oficial de cortes permitidos para hombres. Algunas barberías podían ser sancionadas o cerradas si ofrecían estos estilos, en un intento de controlar la influencia cultural extranjera en la apariencia personal. En 2012, Planned Parenthood del Gran Noroeste regaló 55,000 condones con códigos de seguimiento QR a estudiantes en universidades del oeste de Washington. Los estudiantes podían entonces escanear los códigos y responder preguntas detalladas sobre dónde habían tenido relaciones, si usaron un condón, cómo fue, etc.
Luego ponía un marcador en el mapa y preguntaba si querían compartirlo en redes sociales. Miles de bolas de nieve naturales aparecieron en una playa de Siberia. Se extendían por 17.7 kilómetros y variaban en tamaño desde pelotas de tenis hasta casi 1 metro. Es un fenómeno raro donde se forman trozos de hielo que luego son rodados por el viento y el agua hasta convertirse en bolas de nieve. Los osos hormigueros gigantes no tienen dientes, pero tienen lenguas que pueden crecer hasta 60 centímetros de largo. Estas están cubiertas de pequeñas espinas que apuntan hacia la parte posterior de su garganta. También están recubiertas con una saliva espesa y pegajosa. Cuando tienen un insecto en la boca, lo aplastan contra el paladar superior para facilitar la digestión. John Quincy Adams fue el primer hijo de un expresidente que se convirtió en presidente él mismo. George H. W. Bush y George W. Bush son los únicos otros presidentes que son padre e hijo. El padre de Adams, John Adams, también fue presidente, lo que convirtió a esta familia en la primera dinastía política en la historia de los Estados Unidos. Hay un sitio web llamado Something Store, que por $10 seleccionará al azar un artículo y te lo enviará. Solo sabes lo que te dan tus $10 una vez que el artículo ha sido entregado. El libro más vendido del Dr. Seuss, Huevos verdes con jamón, tenía solo una palabra con más de una sílaba, la palabra en cualquier lugar. De hecho, escribió el libro como resultado de una apuesta. Lo desafiaron a escribir un libro usando solo 50 palabras. El telescopio espacial Hubble ha realizado más de 1,5 millones de observaciones desde su lanzamiento en 1990. A lo largo de más de 3 décadas de trabajo, ha generado más de 100 terabytes de datos científicos y continúa enviando decenas de gigabytes de información cada mes, contribuyendo de forma constante a algunos de los descubrimientos más importantes sobre el universo. En el estado de Florida, el verdugo de la prisión es un ciudadano privado anónimo a quien se le pagan $150 por ejecución. La identidad se mantiene en secreto por razones de seguridad y privacidad. Y el personal involucrado suele recibir capacitación específica para llevar a cabo el procedimiento conforme a los protocolos legales establecidos. Existen tumores llamados dermoides limbales que pueden crecer en el globo ocular. Pueden contener cosas como tejido conectivo, piel, grasa, cabello, dientes, cartílago e incluso hueso. Suelen ser benignos y están presentes desde el nacimiento, formándose por un desarrollo anómalo de tejidos durante la gestación. En muchos casos no afectan gravemente la visión, aunque dependiendo de su tamaño o ubicación, pueden requerir seguimiento médico o cirugía. Hay un hotel de 10 pisos en Langfang, llamado Hotel Tianxi, que está formado por 3 dioses chinos: Shou, el símbolo de la longevidad; Fu, que representa la buena suerte; y Lu, que representa la prosperidad. Cada sección del edificio corresponde a una de estas figuras, y sus habitaciones están distribuidas dentro de sus cuerpos, lo que lo convierte en uno de los hoteles más peculiares del mundo. Kentucky Fried Chicken lanzó una vela aromática que llena tu casa con el olor a pollo frito. Los antiguos egipcios creían que los hongos eran la planta de la inmortalidad. De hecho, los faraones de Egipto decretaron que los hongos eran comida para la realeza, y ningún plebeyo podía siquiera tocarlos. Eran considerados un manjar raro, ya que aparecían tras lluvias inusuales en el desierto. Algunas variedades también se asociaban con poderes divinos o misteriosos, lo que reforzaba su valor simbólico dentro de la cultura egipcia antigua. Hay una casa en el pueblo de Szymbark, Polonia, que está completamente al revés. Fue diseñada por el empresario y filántropo polaco Daniel Chapiewski como una obra de arte para representar el fin de la era comunista en Polonia, que fue una época de incertidumbre. Se terminó en 2007 y tardó aproximadamente 5 veces más en construirse que una casa convencional. Parte de la razón de esto fue la desorientación experimentada por los trabajadores que estaban en ella. El vicepresidente Andrew Johnson tomó su juramento vicepresidencial completamente borracho. Había estado sufriendo de fiebre tifoidea en las semanas anteriores y bebió 3 vasos de whisky medicinal para prepararse. Divagó en un estupor de ebriedad durante 17 minutos. Hay un gato británico llamado Kobe en Instagram que cuenta con más de 2 millones de seguidores, convirtiéndose en uno de los felinos más populares de la plataforma gracias a sus llamativos ojos azules. Investigadores israelíes y australianos descubrieron que una pequeña concentración de Viagra disuelta en una base de agua puede duplicar la vida útil de las flores, haciendo que se mantengan erguidas hasta por una semana más allá de su vida útil natural. Cuando un grupo de monos aulladores comienza a aullar, se puede escuchar hasta a 3.1 millas de distancia. Sus potentes vocalizaciones se deben a un hueso hioides muy desarrollado que actúa como una caja de resonancia natural.
Estos aullidos sirven para marcar territorio y evitar enfrentamientos, permitiendo que distintos grupos se mantengan a distancia sin necesidad de contacto directo. La diseñadora de moda alemana Anke Domaske crea ropa a partir de leche cortada. Ella extrae hebras de proteína de la leche y luego hila la fibra para convertirla en hilo. Utiliza lo que describe como una gran máquina de fideos para mezclar los ingredientes y ésta expulsa fibras textiles por la boquilla al final. Urano es el único planeta que gira de lado. Su eje de rotación se encuentra 98 grados fuera de su plano orbital con el Sol. Ningún otro planeta está inclinado más de 30 grados fuera de su eje. Esto hace que sus estaciones sean extremas. Cada polo pasa décadas completas con luz continua y luego en oscuridad total. Sus anillos son tenues y oscuros, y la mayoría de sus lunas giran alineadas con esa inclinación tan inusual. La Universidad de Wisconsin-Green Bay informó a los estudiantes que habían sido aceptados en la universidad enviándoles un Snapchat. Hay un artista japonés llamado Keisuke Yamada, que crea tallados increíbles con bananas usando solo una cuchara y un palillo de dientes. Sus obras suelen representar personajes de la cultura popular, animales o figuras detalladas, y deben hacerse rápidamente antes de que la fruta se oxide. Existe un deporte llamado Bossa Ball. El concepto fue creado entre 2003 y 2005 por Philip Ekmans, un belga que vivía en España. Es un juego entre dos equipos que combina los elementos del voleibol, el fútbol y la gimnasia con música. Se juega en una cancha inflable que tiene un trampolín a cada lado de la red. La palabra testificar proviene de la palabra latina para testículo. En la antigua Roma, dos hombres que hacían un juramento de lealtad se sostenían los testículos el uno al otro, y los hombres sostenían sus propios testículos como señal de veracidad mientras daban testimonio en un foro público. Los niños Amish solo asisten a la escuela hasta el 8º grado. La razón principal de esto es la practicidad. Los Amish sienten que el aprendizaje escolar formal solo puede proporcionar un valor limitado, ya que ellos enfatizan la agricultura, así como los oficios manuales y las barbas. Esta práctica fue respaldada legalmente en Estados Unidos, tras un fallo de la Wisconsin Vincent Yoder, que reconoció su derecho a educar a sus hijos según sus creencias. Científicos en Costa Rica han descubierto una nueva rana a la que llaman rana de cristal de corazón desnudo de Diane, que se ve exactamente como el Muppet de Jim Henson, la rana René. Esta, sin embargo, no puede cantar. El camarón pistola puede aturdir a su presa usando sus pinzas. Tienen una pinza grande y cuando la cierran de golpe, genera un estallido intenso de sonido que aturde a su presa. También tienen un golpe que es más rápido que una bala calibre 22, el cual literalmente hace pedazos a su presa. Ese chasquido crea una burbuja que colapsa con tanta fuerza que produce luz y calor comparables a la superficie del sol por un instante. Algunas especies viven en pareja con peces gobio, compartiendo refugio y vigilancia. Wolfgang Amadeus Mozart tenía una hermana mayor llamada María Ana, quien también era una niña prodigio. De hecho, actuaron juntos hasta que ella cumplió 18 años. En aquellos días, un niño podía actuar y salir de gira, pero una mujer arriesgaba su reputación, por lo que nunca volvió a salir de gira. El único estado de los Estados Unidos que cultiva café es Hawái. La mayor parte del café del mundo es producido por países ubicados en el cinturón del grano, básicamente los trópicos, con Brasil clasificado como el mayor país productor de café en el mundo. Regiones como Colombia y Etiopía también destacan por la calidad de sus granos, influida por la altitud, el clima y el tipo de suelo donde se cultivan. Según los récords mundiales Guinness, científicos de la Universidad de Nottingham ostentan el récord por escribir la tabla periódica más pequeña del mundo. La grabaron en un mechón de cabello que pertenecía al químico ecológico, el profesor Martin Polikoff, utilizando un haz de iones de galio acelerados e imágenes. Según los récords mundiales Guinness, el hombre de jengibre más grande jamás creado fue hecho por IKEA en Oslo, Noruega, el 9 de noviembre de 2009. Pesaba la asombrosa cantidad de 651 kilogramos y fue horneado en una sola pieza. Si extendieras el sistema de metro de la ciudad de Nueva York de un extremo a otro, se extendería desde Nueva York hasta Chicago. Tiene 661 millas de vía principal. Es uno de los sistemas más extensos del mundo y funciona las 24 horas del día, transportando a millones de pasajeros diariamente y conectando múltiples distritos a través de una compleja red subterránea y elevada. Un bebé erizo se llama Hoglet. Nacen con las púas cubiertas por una capa blanda que las protege durante el parto, y en pocas horas comienzan a endurecerse.
Suelen permanecer con la madre durante varias semanas, tiempo en el que aprenden a buscar alimento y a enrollarse como defensa. Un comportamiento clave para su supervivencia en la naturaleza. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.